En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos con el capítulo 7 sobre las obras externas de caridad y habíamos visto lo referente a la limosna, el último tema que habíamos considerado. Entonces, algunas características que habíamos visto al final, antes de terminar, que tenía que ser justa, prudente, etcétera. Y pasamos al segundo tema de todas esas obras externas que pertenecen, que son actos de la caridad, que lo habíamos mencionado muy al pasar, y dijimos después lo vamos a desarrollar un poquito más, y es la corrección fraterna, que también es una limosna, es una excelente limosna, evidentemente, una limosna espiritual y que está destinada, que tiene como fin poner remedio ya al pecado del prójimo, que en última instancia, como también algo habíamos dicho antes, es la peor miseria que puede tener el prójimo. Entonces ahí pusimos en la diapositiva una especie de definición. Se puede decir que entonces esta corrección fraterna, esta limosna para con el prójimo que peca, es esa advertencia hecha al prójimo culpable, porque si no fuese culpable no sería indebida. En privado es una de las características, y por pura caridad, porque si no no sería un acto de la caridad, para apartarle del pecado, para que se libre de esa miseria que es el pecado. Entonces, bueno, vamos a ir viendo algunos puntitos, es bastante breve esto, así que muy rápido. En primer lugar, entonces, el carácter de esta corrección fraterna que tiene, por un lado, tiene que quedar claro que es algo caritativo, que pertenece a la virtud de la caridad, y por otro lado ese tinte de obligación, porque es un mandato. La corrección como dijimos, de alguien que es culpable, de un delincuente, por decir algo, va a tender a corregir el pecado, a remediar el pecado. Y esto hay que distinguir dos cositas, porque cuando alguien comete algo mal puede tener normalmente un perjuicio, o sea, de hecho tiene un perjuicio personal, por supuesto, porque está cometiendo un pecado, y muchas veces un perjuicio también social. La corrección fraterna es la que trata de remediar el mal personal de esa persona, de ese pecador. Por eso pertenece a la caridad, como procurar el bien al hermano, ayudar al hermano, es un acto de amor para el hermano, es un acto eminente de la caridad. Se hace a través de la misericordia, pero es un acto de la caridad. Claro, después en el aspecto, en el plano ya social, esa corrección oficial o judicial que se haga, etcétera, ya eso va a corresponder al acto de la justicia. Pero cuando así quiero corregirlo a él para ayudarlo, para el bien, para que se libre de esa miseria, entonces estamos hablando de un acto de la caridad. Ahí en la diapositiva tiene el segundo puntito y dice precepto u obligación de esa corrección fraterna. En general, hay una obligación tanto por derecho natural como también por un derecho dado explícitamente por Dios, así manifiestamente por Dios, un derecho divino. En ambos casos hay una obligación grave de hacer la corrección fraterna. Por derecho natural, porque si tenemos obligación, como habíamos visto en la charlita anterior, también por derecho natural de ayudar al prójimo en sus necesidades corporales, porque somos parte de una misma familia humana, con mucha más razón tenemos obligación de ayudarlos o ayudar al prójimo en sus necesidades espirituales, porque eso es mucho más noble, más perfecto. Entonces, si en el cuerpo debemos asistirlo, mucho más en el espíritu, mucho más en el alma. Y algunos textos de la Sagrada Escritura, como pusimos ahí en la diapositiva, en primer lugar ese fundamento en el orden en cuanto a que somos seres humanos, el fundamento natural. En segundo lugar,
lo que Dios ha revelado explícitamente, para que no nos quede en confusión acerca de eso. Digo, en el Antiguo Testamento ya se habla, solo por citar un par de casos del libro del Eclesiástico, dice el texto: corrige al amigo, corrige al prójimo antes de usar amenazas, o sea, corrige, haz la corrección fraterna. Y otro dice: el varón cuerdo y bien enseñado no murmura cuando es corregido, o sea, lo aprovecha y lo agradece, no se enoja cuando es corregido. Y el Evangelio da toda una serie de obligaciones que están en conexión con este amor al prójimo y el modo también de hacer la corrección. Como ustedes lo tienen más presente tal vez, cuando Jesucristo dice: si tu hermano ha pecado contra ti, ve y repréndelo a solas, o sea, corrígelo a solas. San Pablo va a decir algo un poquito más, incluso va a ir un poquito más allá en algún sentido. Reprende a los que pequen en presencia de todos, a fin de que los demás sientan temor. Eso cuando lo escribe a Timoteo. Ahí en la diapositiva tenemos algo de San Agustín, eso, y Santo Tomás, pasando ya a cómo se fue dando la praxis en la iglesia primitiva. La corrección fraterna en los primeros siglos se usaba, tiene un lugar muy importante, era algo habitual, incluso parece ser que al menos en algunos lugares se practicaba con cierta severidad. Y tal es así que San Agustín dice que cuando se empezó a abandonar esta obligación, es decir, cuando no se la practicó tanto o dejó de hacérsela como corresponde, etcétera, que eso fue la causa principal de que las costumbres entre los católicos se vayan relajando y en lugar de que vivan realmente como buenos católicos, como dignos católicos de acuerdo a la vocación que tienen, de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que Cristo ha enseñado en el Evangelio. Claro, como nadie corregía o corregían menos o se dejaban llevar más por respetos humanos, entonces era más fácil como ir aceptando costumbres que no corresponden. Estamos hablando hace muchísimos siglos atrás. Imagínense si San Agustín viese cómo están las cosas ahora, evidentemente que corroboraría mucho más lo que él ya suponía. Santo Tomás, dando por sabía la existencia de toda esta tradición a partir del Evangelio, explica un poquito más esto de la corrección fraterna. Y el precepto de la corrección, como tal, así como un precepto, como un mandato, como algo positivo, no obliga, esto es importante, no obliga en todo tiempo, sino en ciertas circunstancias. O sea, yo no tengo que salir a corregir a todo el mundo que yo vea que está haciendo algo mal, sino que se tienen que dar algunas circunstancias. Por eso la corrección fraterna es obligatoria cuando es necesaria y eficaz para la enmienda del que está obrando mal, del pecador, del delincuente, necesaria y eficaz. Ya vamos a ver un poquito de eso. Pero puede ser omitida por caridad si en lugar de hacerla se va a seguir un bien mayor al otro. O sea, si yo la hago, quizás lo ayudo, pero si no la hago, tal vez lo ayudo más. Suena extraño esto, pero también vamos a ver un poquito ahora en unos segundos un poco lo que quiero decir. Puede ser pecado grave si siendo necesaria y eficaz, como dijimos al inicio, necesaria, o sea que está, porque si no se hace la corrección fraterna no va a cambiar, y eficaz porque se espera que la va a recibir bien. Por respeto humano no la quiero hacer, porque me da vergüenza, porque qué van a decir, porque entonces en eso puedo yo estar cometiendo un pecado mortal incluso. Si no quiero corregir al prójimo porque no tengo ganas, digamos, porque me resulta incómodo corregir. Y puede ser pecado venial cuando se la demora, cuando se la retarda esa corrección, también por causas injustificadas o desproporcionadas. Entonces también estoy pecando por omisión. Tendría que hacer la corrección porque Dios me lo está pidiendo y bueno, me demoro, en fin, ¿no?
Bueno, entonces veamos cuándo es necesaria esta corrección. O sea, las condiciones y los requisitos para que sea algo obligatorio, para que sea necesario. Entonces vamos a considerar dos aspectos. En primer lugar, cuando estamos ante un pecado grave, porque el objeto de la obligación es cuando estamos ante un pecado grave del prójimo o un peligro inminente de ese pecado. Repito, cuando el prójimo está cometiendo un pecado grave o cuando hay un peligro así muy, muy inminente que está por cometerlo, ahí hay obligación de nuestra parte. Pero en el caso de los que son educadores, así por ejemplo los papás respecto a los hijos o los maestros respecto a los alumnos, etc., también cuando los jóvenes tienen pecados leves, también ellos tienen obligación de corregirlos si es que estiman o creen que hay peligro que esos pecados leves se arraiguen fácilmente y vayan perjudicando entonces la formación moral de estos jóvenes. Y en tercer lugar, aclaro una cosita que puede sonar un poquito más complicada, pero en realidad no lo es. También hay obligación de corregir cuando el pecado es solo materialmente grave. Es decir, que la persona quizás no se dio cuenta de estar pecando, pero de hecho materialmente lo que está haciendo está muy mal. Entonces, por supuesto, también hay que corregir. Bueno, vamos a seguir ahondando en esto de las condiciones, es decir, qué es lo que se tiene que dar para que sea realmente necesario, ¿no? Entonces, estamos hablando de pecados graves, en el caso de los educadores, cuando también sus educandos cometen pecados leves. ¿Y por qué en esos casos de obligación? Porque si ellos creen que es fácil que se arraigue esa costumbre de ese pecado leve, entonces ya el joven después queda como con ese hábito para siempre. Después también el pecado, o sea, estamos hablando ahora de las condiciones, ¿no? Cuando el pecado, el peligro del pecado tiene que ser moralmente cierto, porque si yo digo, bueno, hay cierta posibilidad de que fulano cometa un pecado, bueno, pues es una posibilidad así como la tiene cualquiera, entonces no voy a estar corrigiendo, ¿no? Ten cuidado, no hagas esto, no hagas esto, no. Tiene que haber un peligro de pecado que sea realmente cierto, así, por eso yo recién dije algo inminente, o sea, está por hacer esto en cualquier momento. Solo con una mera probabilidad, como le puede pasar a cualquiera, no, eso no me obliga a hacer corrección fraterna. Incluso una vigilancia constante, una averiguación constante, pero dijo esto, hizo aquello, todo. Cuando está más allá de los límites de la prudencia, eso es odioso, eso tampoco corresponde. O sea, no me tengo que convertir así en un vigilante. La corrección fraterna es un acto de caridad, de amor al prójimo. Después también, como dice ahí en el segundo círculo, los motivos tienen que ser fundados, o sea, tiene que ver, yo tengo que estar más o menos convencido de que el resultado va a ser favorable. No tengo que tener motivo fundado de que el resultado va a ser favorable. Porque, repito, si estamos ante un acto de caridad, lo que nos interesa es el alma del pecador. Entonces, si yo hago una corrección por la que espero que la persona en realidad no va a recibirla bien y que la reprensión no va a tener frutos positivos, puede ser que el pecador se convierta más culpable. Entonces, su alma va a estar en una situación peor que antes de mi corrección. Entonces no hay que hacer la corrección en esos casos. No hay que hacerlo. Debo tener motivos fundados para pensar que mi corrección va a ser bien recibida y va a producir buenos frutos. Si no tengo esos motivos, esas razones, entonces mejor no la hago. Después, como dice el tercer círculo, tiene que haber una verdadera necesidad. ¿Qué significa eso? Que si yo me doy cuenta que ese pecador se puede corregir, puede cambiar su conducta por propia iniciativa, porque él tiene elementos como para hacerlo, ya sea por su formación,
por las amistades que tiene, o que hay incluso personas más cercanas a él que son tanto más capaces que yo para corregir, o que tienen una mejor relación con él. Entonces mi corrección no es verdaderamente necesaria, porque hay muchas probabilidades que él se corrija por otros medios, ya sea por sí solo o por personas más allegadas a él y con autoridad moral suficiente para hacerlo. Entonces lo mío deja de ser, no tengo obligación de corregirlo. Y por último, hay el último círculo que le pusimos ahí, posibilidad moral, o sea, debe existir posibilidad moral de hacerse, porque a veces hay ciertas dificultades que no sé, porque no tengo la posibilidad de estar a solas con tal persona, porque si hablara sola con esa persona se podría entender mal, porque no tengo la confianza, etc. Bueno, tiene que haber cierta posibilidad de que yo pueda hacer corrección a esa persona. Si no tengo esa posibilidad, entonces no. Tampoco estoy obligado a hacerla. Entonces, como para redondear esto, cuando se prevé que la corrección va a empeorar la situación del pecador, que lo va a estar más obstinado, más endurecido en lo suyo, entonces no hay que hacer la corrección. Hay que omitir, si es una simple corrección fraterna, lo que estamos hablando, ¿no? No tiene que omitirla, o sea, hay que hacer la corrección sí o sí a aquel que es superior, que es, no sé, que es el juez, que es el policía, el que tiene que llevar adelante la corrección judicial. Ese, al corregido le caiga bien o no, ese tiene que hacer la corrección. Pero estamos hablando acá de actos así de caridad individuales, personales a la persona. Repito, si estimo que no va a ser bien recibida por algunos motivos razonables, no sensibles, entonces no debo hacerla. Bien, ya para terminar entonces, vamos a lo que podemos titular así como modo y orden que está indicado, preceptuado para hacer la corrección fraterna. Esto es lo que tal vez más conocemos todos, lo que más tenemos así presente porque está indicado en el Evangelio, en Mateo 18. Primero tiene que ser en privado, porque ese es el primer paso, ¿sí? Intentar a solas, porque si no yo estoy dando a conocer un pecado a los demás, un pecado ajeno a los demás, y eso ya es una difamación, entonces ya no corresponde. Luego, sí, como lo indica nuestro Señor, si no se corrige, en segundo lugar, hacerlo con uno o dos testigos, como para que vea que lo queremos ayudar o la queremos ayudar. Y si así mismo tampoco hay cambios, no se ven cosas favorables, entonces recurrir sí a la enmienda del superior. El superior, ya sea el papá, la mamá, el director de la escuela, el jefe del trabajo, en fin, ¿no? Y bueno, llegado el caso también la justicia. Comenzará este superior con una corrección paternal, firme, pero paternal, para tratar de ayudar, recurriendo a una corrección judicial únicamente cuando no se puede conseguir de otra manera que el pecador se convierta, ¿no? Porque se le dijo ya de distintos modos, se fueron siguiendo los distintos pasos, y si el pecador no cambió, entonces habrá que recurrir a la corrección judicial. Y antes de terminar esta charlita de hoy, que como había anticipado la vez anterior iba a ser bastante breve, hago una aclaración a este orden preceptuado, y es que se puede llegar a invertir estas circunstancias que acabamos de decir, que están acá en las diapositivas, cuando el pecado de hecho ya es público, o lo será ahora inminentemente, en breve va a ser público, entonces no necesito seguir todos los pasos de la corrección en privado, etcétera, porque ya todo el mundo lo va a saber, o lo sabe o lo va a saber ya en breve. O cuando es gravemente dañoso para otros, gravemente perjudicial para otros, entonces yo tengo que acelerar toda la situación y a veces no puedo seguir todos estos pasos como están prescriptos. O si es preferible, como sucede muchas veces, en lugar de hablar con la persona, hacer la corrección a solas, pero con testigos, si es preferible directamente acudir al superior, ¿no?
Entonces, como por ejemplo uno dice, bueno, veo que un joven está haciendo algo mal, capaz que es preferible directamente acudir a los papás y decirle, yo he visto que su hijo tal y tal cosa, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es un acto de la caridad pocas veces practicado o pocas veces practicado bien. A veces, como digo, no lo hacemos por vergüenza, porque nos escudamos en cierta comodidad. Y a veces lo hacemos desordenadamente, ¿no? Porque nos dejamos llevar por las pasiones y en lugar de hacerlo con caridad, buscando el bien del prójimo, por un auténtico amor, es como que a veces es una especie de regaño simplemente, y eso tampoco es la corrección que nos indica Jesucristo. Bien, con esto terminamos el capítulo 7, con estos referentes a estos actos externos de la caridad, y en la próxima charla seguiremos entonces con otro aspecto de esta gran virtud de la caridad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tus manos generosas y providentes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.